Yo decía en la primera presentación de un libro que pareciera que Colombia no necesita más IAS ni más fiscal o procurador, sino lo que necesita es como una especie de psiquiatra general de la nación, porque la política funciona es alrededor del odio y del insulto y de la descalificación del otro. Y las redes sociales cumplen cabalmente esa función, en donde el algoritmo lo único que hace es agudizar la confrontación, promover el radicalismo, llevar al usuario a los excesos en donde no caben los argumentos, sino simplemente las posiciones pasionales frente a otro que piensa distinto a uno y con el cual jamás es posible ponerse de acuerdo. Todo ello además dejando una segunda o tercera línea de reflexión, y es que en última le estamos echando la culpa de toda la democracia, cuando el problema no es la democracia, sino la forma de ser política de Colombia. Que de alguna manera la democracia es el chivo expiatorio de la forma como se está haciendo la política, y que realmente lo que está enferma es la política, porque estamos trabajando en un escenario donde por regla general hay malos políticos, hay malas políticas que generan malas políticas públicas, y ese es el escenario además donde poco puede hacer una constitución, porque estamos hablando es del día a día de las costumbres de carácter político. Todo ello ante la imposibilidad de lograr un diálogo social precisamente por la polarización, el extremismo y por la fantasía autoritaria, que por los antecedentes históricos de América Latina y lo que todos estamos esperando, y miren ustedes lo que está pasando con el paquete de candidatos presidenciales, estamos esperando el Mesías que baje de los cielos y que solucione los problemas de la comunidad. Siempre un Mesías, además, que coincide por empacho alfa, el que tiene la capacidad de mano dura, de violarse los derechos de los demás, de romper con todas las garantías constitucionales, porque lo otro es totalmente incómodo y lo otro pues hace parte de realidades que son imposibles de poner en marcha. Y allí los jóvenes, con esto voy terminando, totalmente desconectados, probablemente por culpa nuestra, de la realidad de lo que está pasando actualmente, porque están conectados es con ese tema binario de las redes sociales, en donde la realidad es blanco o negro, donde no hay grises ni matices y donde el diálogo es absolutamente imposible. Yo decía que más grave, y es una idea que tiene mucha fuerza dentro del libro, que el gran déficit de Colombia no es el déficit fiscal, sino es el déficit de ecuanimidad. Y hay posibilidad de ponernos de acuerdo, de mirar sensatamente, con tranquilidad, cómo vamos a construir unos acuerdos, cómo vamos a unificar un gran propósito nacional, que fue exactamente la característica del proceso de 1990. Y cómo esto nos va a llevar toda esta violencia verbal a una violencia física que puede convertir el proceso electoral del año 26 en uno de los procesos más violentos de las épocas recientes, porque aquí convertimos la violencia verbal en violencia física con mucha facilidad. Y que las posibilidades, además, de crear capital democrático, que es un concepto que desarrollo en el libro, yo creo que es novedoso, que no es el capital político, como marca un mandatario en las encuestas, qué capacidad de coalición tiene, sino que tiene que ver esencialmente con la forma como un gobernante invierte en las instituciones de la democracia, que repito, es la protección de determinadas libertades, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de producir política social, porque está demostrado en todas las encuestas que buena parte del cuestionamiento de las democracias es la ineficacia para producir resultados sociales. Y termino simplemente mencionando el rol fundamental del sector privado, que yo creo que esto es novedoso. Cuando uno cree que el sector privado es incompatible con un modelo ideológico, que ese es el otro ejercicio, que por estar jugando en eso de la izquierda y la derecha, no se han dado cuenta que el conservatismo, el liberalismo, el conservadurismo, por ejemplo, no ha llevado necesariamente, ni el socialismo, claro está, no ha llevado a la solución de ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad, porque no cubre todos los matices de la sociedad. Y allí entramos a la incapacidad de tener creación de capital democrático. Entonces seguimos con las costumbres políticas tradicionales, donde elementos como la falta de transparencia en los partidos políticos, el financiamiento de las campañas, que es como el pozo séptico de la política, sigue siendo el factor fundamental de inequidades en lo político, y un bajo capital democrático que lleva necesariamente
a que la democracia es un producto secundario, eliminable y que no constituye una prioridad para los gobernantes. De tal manera que ahí aparece el sector privado. Yo cuento la historia de cómo de cara a las elecciones europeas recientemente, por ejemplo, Alemania decidió, la empresa privada en Alemania no decidió financiar partidos políticos, decidió desde el sector privado financiar programas de defensa de los principios y valores de la democracia, con el ánimo además de demostrar que esa famosa teoría que la planteó Fabio Echeverri aquí en Colombia durante mucho tiempo, de que la economía hoy en el país va mal, ese desacople entre lo económico y lo político y lo social ha generado daños muy grandes en este país, porque uno no puede pretender que los indicadores económicos dejen a un lado los indicadores sociales y que la democracia no juegue ningún papel en la consolidación de esos indicadores de carácter económico. Porque al fin y al cabo lo que hay que demostrar, y trato de sostenerlo en el libro, es que el sector privado, primero, es capital para la democracia. Segundo, que no hay democracia en un sector privado fuerte. Tercero, que la ventaja del compromiso del sector privado con los principios y los valores democráticos es que tiene capacidad para crear valor público, crear bienes públicos, que las alianzas público-privadas, y de eso, alcalde, usted ha tenido siempre mucho la razón, es posible construirlos, que es tan complejo el panorama social de este país que el Estado solo es incapaz de lograr crear esos bienes públicos nacionales y producir desde el sector privado una especie de motor del cambio social por el compromiso que cada vez más el sector privado tiene con la equidad y con la solidaridad. Y que hace parte además del modelo que construimos en 1991. Es muy curioso que para la polarización, desde una esquina dice, no, es que lo que hizo el 91 fue armar una constitución marxista aquí, que tiene unos contenidos sociales que son incumplibles. Desde el otro lado, los de izquierda radical dicen que la constitución es neoliberal, lo ha dicho el propio presidente de la República. Un poco lo que pasa con la Corte Constitucional, y perdónenme que me metan en un tema de actualidad nacional, y es que por un lado, en un extremo dicen, la Corte Constitucional se la tomó la izquierda de los marxistas, se acabó, a Petro le van a obligar la reelección el año entrante cuando tenga la mayoría. Eso matemáticamente es imposible, porque el que hace esas cuentas está metiendo a dos magistrados, que son dos magistrados demócratas que nunca han votado una política de izquierda radical, ni mucho menos van a vulnerar la democracia de esa manera. Y desde la izquierda, desde la reflexión de la izquierda, dicen, no, esta corte es una corte de neoliberales, esto es una corte de conservadores, que es consecuente con ese modelo neoliberal que consagraron los constituyentes en 1990. Lo que quiero decir es que al fin y al cabo el papel del sector privado hoy en día para la defensa de los valores de la democracia, como de la universidad y del mundo académico, es no ser un apéndice de los partidos políticos, como se pensó en el pasado. Y que ese argumento llevaba a decir, por eso no intervenimos en política, porque no vamos a hacer un apéndice. El problema es que el sector privado sí puede generar ese ecosistema de defensa de los valores y principios de la democracia. Y lo último, que con esto sí termino, es el tema ético que cubre necesariamente al sector privado. La ética pública, defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene que ver con un compromiso del sector privado. Y todo nos lleva a una gran conclusión que en últimas se trata de armar una agenda que permita meter el tema de la defensa de la democracia dentro de lo que viene en los desafíos políticos de Colombia, que no es secundario, que no es menor y que representa una idea fuerte. Un poco la gran preocupación del libro es quién está diciendo cosas distintas en Colombia, distintas de todo este escenario de polarización, con los caballos de batalla de siempre de la izquierda en un lado y la derecha del otro. Y yo creo que eso es esencial. Y en el fondo se trata, como ya lo decía, de ver cómo podemos revalorizar la política, reinventar la política, cambiar las costumbres políticas del país, así eso suene tan utópico, y poder crear un propósito de unidad nacional que permita finalmente poder unir al país hacia el año 2026. Esta universidad es un ejercicio maravilloso con Tenemos que hablar Colombia. Le decía yo a la rectora que ese diálogo social entre los colombianos respecto de las prioridades fue un paso muy adelante, que lamentablemente como vino la pandemia, pues eso era pospandemia, pues no tuvo la decisión ni tuvo el impacto a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación y de la socialización dentro de los ciudadanos. Pero esa es la línea.
Marina, es cómo sintamos en unas instancias de diálogo social a los colombianos para que, repito, con mucha serenidad, con mucha ecuanimidad, podamos mirar hacia adelante cuál es el programa que necesita Colombia en el futuro y no pensar en personas individuales ni en mesías que épicamente para combatir los males de la desigualdad, la violencia y la corrupción, que son los tres lastres que afectan la democracia. Por eso es tan importante avanzar, por ejemplo, en la pedagogía democrática desde las universidades y vincular en un debate académico. La semana pasada en Bogotá lo hacíamos con 6 decanos de Derecho, de cómo tener una agenda dentro de las facultades de Derecho que permita a los estudiantes poder salir a defender la democracia desde la democracia, como se llama el libro. Y repito, ese desafío tan grande que planteó Galán hace tantos años en Colombia y que sigue totalmente vigente, y es que en últimas, el peor problema de la democracia colombiana es seguir haciendo la política como la continuamos haciendo y donde lamentablemente el proceso constituyente del 91 sirvió desde lo formal, pero no cambió las costumbres políticas de los colombianos. Muchas gracias y así lo dejo. Hasta las 6 de la tarde es mi compromiso para que el doctor Fernando Carrillo pueda tomar ese vuelo. Pero durante todo ese tiempo me propongo tratar de sacar lo mejor de estos grandes representantes de la vida pública nacional. Así que lo primero es agradecerle, señor alcalde, Gonzalo, Fernando, Kerry, por acompañarnos. Yo quiero empezar esa conversación porque tu libro, Fernando, se llama Sin miedo a defender la democracia. Y la primera pregunta que yo me hice cuando empecé a leer el libro, y se las quiero tomar a ustedes, es si ustedes creen que estamos en un momento donde la democracia, estamos en un momento tal, o sea, la situación es tal, que tenemos que salir a defender la democracia. Esa es mi primera pregunta, igual que con el alcalde de Medellín, alcalde que lo va anotando y ya le voy dando la palabra a todos los demás. Sin lugar a dudas, yo diría que sí, María Vi. Y agradecerle fuera a Bernardo por estar acá y además por habernos hecho esta invitación a acompañarlo acá en la ciudad. Fernando, pues de amistad, el cariño. Y yo diría lo siguiente, mira, cuando uno mira, haciendo un poco la referencia de algo que mencionaba ahorita Fernando, del libro de cómo mueren las democracias, y creo que es uno de los buenos libros sobre estos temas. Me leeré pues de Bernardo, muy juicioso, seguro tiene muchos elementos, pero si uno devuelve para la década de los 60 y los 70, uno mira cómo básicamente las dictaduras militares acabaron con la democracia en América Latina. Cómo teníamos de 9 de 10 países de origen español en Sudamérica, veíamos cómo tenían en 1960 democracias. Y en 1973 solo quedaban Colombia y Venezuela. Eso, por supuesto, tuvo un impacto muy grande en la democracia de América Latina. Y ya hoy el peligro no son las dictaduras en el sentido de lo que muchos estaban acostumbrados, básicamente era que unas fuerzas militares o que otras personas ligadas a fuerzas militares se tomaban el poder por la fuerza, atentaban contra la democracia. Esto cambió. Y como lo dicen los autores de Harvard en su libro Cómo mueren las democracias, es cómo justamente quienes más han denigrado las democracias utilizan las herramientas para hacerse elegidos. Y una vez elegidos desde adentro, tomarse las instituciones para destruir la democracia, teniendo el poder. Y sin lugar a dudas, para mí eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Entonces yo sí creo que el libro y la reflexión que Bernardo trae sí es importante. Y creo que hay que hacerlo sin miedo y sin ingenuidades. Porque aquí también, yo no sé si fue ingenuidad u otra cosa, pero a mí no me extraña lo que está pasando hoy en el país. Para mí es totalmente previsible lo que está pasando. Y fueron muchos sectores que aduciendo ingenuidad o diciendo que era el momento de un gobierno de este estilo
y que no iba a pasar nada en Colombia en riesgo de la democracia, y claro que está pasando. Pero yo sí creo que yo le sumaría un poco puesto al libro, pero sí a la discusión, defender la democracia sin miedo y sin ingenuidad. Porque yo sí veo, y uno cuando va hablando en varios sectores y con muchas personas, uno sí siente unas preocupaciones muy grandes y se demuestra. Mira, por ejemplo, cuando uno mira el orden público. Hoy, ¿quiénes se fortalecen? Las estructuras criminales que ponen en riesgo la democracia. ¿Quiénes se desfortalecen? ¿A quién desfortalece? A nuestra fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, para empezar por ahí. Hoy hay más centralismo que nunca, que en ningún otro momento. Y ahora podemos hablar inclusive de cosas ya más específicas, pero yo llamaría ahí que para empezar, sí, me parece que es un buen momento, me parece que es una buena reflexión la que hace Fernando, que además una persona de la talla de Fernando a nivel nacional e internacional haga el llamado que está haciendo, es porque él mismo también siente esas preocupaciones y que seguramente se la habían escuchado. Alde, gracias. Voy a darle la palabra a Gonzalo Rosel. Voy a dejar a Fernando de un tiempo para que descanse un poquito. Gonzalo, en tu honor de empresario, ¿cómo estás sintiendo ese momento coyuntural? ¿Crees que efectivamente nos corresponde desde la plaza? Bueno, primero de todo un saludo pues a todos, a Billy, María y Llana, Fernando, pues que considero un amigo, gran líder de este país, a ti que no lo conocía, pero gusto de verte, y por supuesto a la alcalde Adérico, el amigo y el gobernante. Yo creo que nosotros nunca hemos tenido plena democracia. Nosotros hemos tenido, por fortuna, democracia y no exceso de autoritarismo por momentos, por supuesto, aflora. Hemos logrado evolucionar, no desde hace mucho, yo diría que desde 1957, en que, por ejemplo, nosotros tuvimos el primer plebiscito y la primera, como decía el alcalde ahora que está de moda, pues las reformas constitucionales, y que cree que todo se va a arreglar con una reforma constitucional, que tuvimos la primera reforma, que a mí me parece que sí fue muy de fondo, o de imaginas, pero yo ya tenía 6 años cuando eso, no me hagan la cuenta de cuántos tengo ahora, pero las mujeres no podían votar. Entonces, les parece poca cosa haberle dado voto para la mujer en una época tan cercana a esta, en 1957. Es que es increíble. Y nosotros tuvimos luego, por supuesto, el Gran Acuerdo Nacional, y tuvimos las otras reformas constitucionales, como la de la primera papeleta, que fue la reforma, digamos, que inició en el 91, que nosotros la llamamos la del 91, pero en realidad se empezó a discutir pues, en el 90, que pudieron participar muchísimos partidos, e incluso también muchísimos ex opositores en guerra con el gobierno, y menciono especialmente a uno que es el M19, que participó fuertísimo, muchos de sus miembros, en esa reforma constitucional. Y luego tenemos la séptima papeleta, que es la última, pues, que nosotros tuvimos, la última reforma, y ahora se está hablando de otra reforma. ¿Es necesaria la otra reforma de que se está hablando ahora? No. Yo creo que la última reforma que nosotros hicimos, y una encima de la otra y la otra, son totalmente reformas. Reformas constitucionales. Reformas constitucionales son reformas más que suficientes para nosotros poder tener un marco de manejar bien un país. Lo que pasa es que nunca hemos tenido, siento yo, democracia plena. Es decir, la democracia de nosotros, como decía el doctor Carrillo, siempre estaba amenazada por mafias, por grupos temerarios de contrabandistas, ampones, etcétera, etcétera. Y tenemos que trabajar en la solución de esos problemas. La manera de resolverlo no es peleando entre nosotros, concentrando el poder y creyendo que una figura mítica, autoritaria, va a cambiar todas las cosas. Y ahí brinco a decirles algo, yo les hablo así, y es, ustedes estudian administración, muchos,
yo sé que aquí hay ya muy distintas facultades. Yo también estudié administración y este es un país, hay que administrar, hay que protegerlo de las cosas malas que pueden pasar, de los enemigos, manejarlo bien. Y en eso estoy totalmente de acuerdo también con otro principio que mencionaron tanto el Abdal y con Fernando, y es que más poder a las regiones, menos gobierno central acumulando la riqueza y acumulando todo el poder sobre la nación. Creo firmemente, como empresario, pues fui los principios, y como soy un francés adoptado de pasaporte, pero no de, en realidad nací allá ni nada, yo creo en la paternidad, yo creo en la igualdad y yo creo en la libertad. Creo que nosotros no hemos alcanzado de todo, por ejemplo, la paternidad. Cuando ustedes hablan ahora de tender cuentas, de poder ser distintos, a lo mejor la alcalde pertenece a un partido y yo a otro, o ni con ninguno de los dos pertenecemos a ninguno, pero no nos hemos sentado a ser amigos, a intercambiar, a poder, sin pelear, hacer las cosas. Y yo sentí mucho eso cuando salió el plebiscito, después del 2016, pero lo que ahí mencioné la fecha, del 2016, que fue lo que llamamos el voto entre el sí y el no, que es cuestionable porque al fin, pues, si digamos los opositores a la paz estaban de acuerdo en tener unas conversaciones adicionales para agregar algunas cosas al acuerdo, y lograr que el acuerdo fuera pleno, que fuera que más voló, pues la cosa saliera de esa manera. Pero yo sentí, es una cosa que quiero contar a quienes son aquí, sobre todo estudiantes colombianos, yo que no me corriente, que cuando uno ha sido empresario toda la vida, yo creo que me voy bien. Yo fui, y llamamos mayordomo, también lo llamamos administrador, CEO, le dicen en inglés, de varias compañías acá. Y vi que aquí se puede hacer la empresa con inmensas dificultades y todo, pero a lo último quise hacer algo por lo social y me senté cara a cara con el del otro lado. Eso tiene que ver con la parte de la igualdad, tener puentes y la paternidad. Y eso no quiere decir porque uno se siente a tratar de arreglar los problemas de esa manera, que uno se convirtió en el otro, sino que uno está tratando de resolver por la vía democrática. Se empieza por poder hablar los problemas con el otro. Y creo que lo que falta en Colombia, ya me lo dijeron varias veces, lo dijo el doctor Carribe aquí en su exposición, es mucho más diálogo, mucho más conversación. Creo que el país está en manos de unas mafias y de unas cosas. Y creo que la administración de Colombia, pues, como si fuera una empresa, tómela como una empresa grande. Y en realidad, yo creo que hay varias empresas, no he hecho poquitas grandes, que son más grandes que Colombia, en términos económicos. Yo creo que deja mucho que desear. Y cuando está hablando de la administración, es la administración de lo público. Creo que el ir en busca de ese endiosarse, ser autoritario, ser todas estas cosas, un Dios pues que va a ganar la carrera de la resonancia mundial, pero que no va a hacer nada por los suyos, le está ganando a una verdadera administración de país como si fuera una empresa, dándole más a las regiones para que no haga. Tiene una cosa muy buena: una región lo hace bien y las otras regiones la van a imitar, porque si no, se van a quedar atrás de ese conglomerado que se llama país y que debería estar manejado, pienso yo, por personas elegidas libre, democráticamente, por el pueblo. Pero es una visión muy, digamos, desde el punto de vista de aquí tienes Lego, eso es muy Lego, y cuestiones políticas y cuestiones académicas y filosóficas como este, pero pienso que aquí nos va buena administración, orden, disciplina, poder conversar con el otro, tender puentes de verdad, y proteger nuestra débil, pero ya algo elaborada, pues llevamos 4 brinquitos donde la hemos ido perfeccionando, y creo que la que hay, la del 91, es bastante buena, y que no hay nada perfecto, y ocuparnos de lo que tenemos que hacer, que es manejar bien las cosas con responsabilidad y con seriedad. Gracias, Gonzalo. Kendi, la misma pregunta. No, la misma pregunta, y quiero hacer un énfasis en por qué la pregunto. Porque es que muchas veces, en una institución, por ejemplo, como ProAntioquia, donde van tantas personas de la vida pública a conversar, que uno les plantea esta pregunta.
y se oyen voces muy distintas. Está quienes dicen hay que hacer algo urgente porque eso es una catástrofe, o sea, ya se vino la dictadura. Pero también hay voces que dicen tranquilidad, tranquilos, eso no es nada, eso no paga un anuncio, eso es todo en mediático, eso no tiene ningún asidero jurídico, eso no tiene ningún problema. Y por eso me pregunta, si hay que salir a defender la democracia, estamos en un punto donde hay que salir a defender la democracia, es un tema mal de forma y no hay nada en el fondo, debemos tranquilizarnos. Gracias. Mira, hay palabras que son un poco como sagradas e intocables. Democracia es una de ellas, educación es otra de ellas. Nadie nunca está en contra de la educación y nadie nunca está en contra de la democracia. Entonces, cuando las cosas se vuelven lugares comunes, hay que analizarlas como un poco más de detalle, porque la defensa de la democracia, como la defensa de la educación, es como la defensa de los días soleados. Nadie está a favor de la lluvia y de la tormenta. Todo el mundo prefiere los días soleados a los días lluviosos. Todo el mundo prefiere la democracia y el autoritarismo. Todo el mundo prefiere la educación a la ignorancia. Yo entonces, digamos, por supuesto que hay que defender la democracia, pero ese es un lugar común y creo que no es una posición ni una respuesta interesante. Hay que ir más allá. Por ejemplo, la democracia es un procedimiento, un sistema, un fenómeno virtuoso que nos ayuda a gobernar las sociedades, que nos ayuda a tomar decisiones en nuestras comunidades. No con un criterio de eficiencia, no con un criterio de crecimiento, no con un criterio de bienestar, sino con un criterio de solucionar de manera civilizada los conflictos. O sea, la democracia no garantiza buenos outcomes, ¿no? Como dicen, no sé, buenos resultados, buenos desenlaces. La democracia no nos garantiza buenos desenlaces. La democracia, en el mejor de los casos, nos garantiza que tenemos una manera de dirimir los conflictos de forma que pueda ser, ojalá, aceptable para todos y que sea civilizada y que evite la guerra, que evite la violencia y donde ojalá todo el mundo pueda opinar, todo el mundo pueda participar, pero no necesariamente la democracia va de la mano de las soluciones óptimas a los problemas de la sociedad. Voy a decir una barbaridad. Si un dictador ilustrado, genial, que tiene todas las soluciones a los problemas de la sociedad, toma una decisión, puede que ese dictador encuentre o llegue a un desenlace mejor que un sistema democrático en términos de el bienestar de personas, en términos de crecimiento económico, etc. El problema es que no queremos que esa cosa suceda porque dejan a muchas personas descontentas, excluyen las voces de muchas personas y por lo tanto podemos generar conflictos, podemos generar inestabilidad, podemos generar violencia, etc. Entonces la democracia es, pues, como también es un lugar común ya decirlo, el menos malo de los sistemas que conocemos para administrar, gobernar nuestras sociedades o, diría yo, dirimir los conflictos. Entonces, creo que la democracia sí tiene que ser defendida porque además está bajo asedio de personas que tienen intenciones autoritarias. El mejor ejemplo cercano que tenemos es el de Nicolás Maduro en Venezuela, pero no solamente está bajo asedio de personas con ese talante, también está bajo asedio de personas que se hacen pasar por demócratas, que instrumentalizan las instituciones de la democracia para, de cierta manera, subvertir la democracia y para eventualmente llegar a posiciones autoritarias. Pero creo que eso no es suficiente, María Viviana. Creo que tenemos que acompañar nuestros procesos democráticos de una preocupación mucho más aguda por la eficiencia de los resultados que le estamos ofreciendo a la sociedad. Voy a poner un ejemplo actual. El desarrollo es como el interés compuesto. Si yo ahorro $1.000.000 mensuales al 1% y mi vecino
aquí el doctor Carrillo ahorra 1 millón de pesos mensuales al 2%, 100 años después, trazamos la curva de la rentabilidad de nuestro portafolio, la diferencia es increíblemente dramática. ¿Qué quiero decir con eso? Países como el nuestro que tienen un problema de fondo que se llama pobreza, con lo que creo que el doctor Carrillo está de acuerdo, aunque él hace un énfasis mayor en la desigualdad en el libro, que me parece que también es válido, pero digamos, pobreza y desigualdad, ahí hay unas diferencias, pero digamos, hay un problema de fondo que se llama pobreza. Países como el nuestro no se pueden dar el lujo, como nos los estamos dando en este cuatrienio, de perder 4 años con crecimientos mediocres. Porque, como decía hace un minuto, el desarrollo como el interés compuesto, si nosotros perdemos 4 años con crecimientos del sub 2, quizás estamos condenando a una generación entera a la pobreza por 20 o 30 años más. Es decir, hay una cantidad de gente que no va a salir de la pobreza ya en los próximos 20 o 30 años porque no nos va a dar el tiempo para hacerlo, porque no lo vamos a poder hacer a través del crecimiento económico, que es la manera como sacamos a la gente de la pobreza. Aún si nos preocupamos por la desigualdad, que hay que preocuparse por la desigualdad, no es suficiente sin crecimiento porque no hay suficientes recursos para repartir. Entonces, hay que defender la democracia, sí, por supuesto, pero creo que la defensa de la democracia se vuelve mucho más efectiva si le añadimos una preocupación por la eficiencia de nuestros procesos sustentados por la democracia, pero no podemos quedarnos solo en la democracia. Es lo que estoy viendo y creo que es un desarrollo que estamos viendo alrededor del mundo en los últimos años o en las últimas décadas. La democracia es absolutamente fundamental, hay que defenderla, es una de las patas de la mesa. Creo que no es suficiente y en la medida en la que no sea suficiente, entramos en la debilidad de que sociedades que pueden ser democráticas, pero que no le están solucionando los problemas a la gente, generan procesos de descontento y de satisfacción, que son los que se terminan volteando en contra de las instituciones democráticas, las socavan y a veces las derriba, como quizás pasó en Venezuela y como ojalá no nos pase aquí en Colombia. Desde que ustedes se están adelantando, Gonzalo me anunció el tema de paz y de los resultados. Ahorita vamos a volver sobre eso. Esa misma pregunta, Fernando, pero quiero enmarcarla en tu caso distinto, porque tú fuiste un promotor de la séptima papeleta. Yo creo que Juan Esteban no tiene ni idea de qué es la séptima papeleta. ¿Sí? Pero digamos, en ese momento, ese movimiento que tú hiciste parte y lideraste, pues trajo como consecuencia un cambio constitucional. Voy a volver a eso porque quiero que hablemos a mí del Brother Bonds. Pero en ese momento donde existen voces apelando a una constituyente, a la necesidad de volver a generar un cambio constitucional, entendido como, o digamos con argumentos como que ese acuerdo del 91 no contempló realidades actuales, como el tema del cambio climático, minorías, etcétera. Esos son los argumentos. Mi pregunta es, tú hiciste parte de ese momento, hiciste parte de ese cambio constitucional hace 33 años. ¿Qué es distinto hoy? ¿Por qué hoy no es el momento de volver a hacer ese cambio? ¿Por qué crees que esa constitución hoy se va a tener? Y decir que lo crees. O quisiera como escucharte esa defensa de la democracia, pero teniendo, digamos, en el centro, de cierta forma, la Constitución del 91 como carta rectora de nuestro sistema político. Sí, yo creo que aquí hay que destacar varias cosas. Primero, un poco frente a lo que se ha dicho acá. Yo creo que la democracia hay que defenderla porque no se defiende por sí misma. La característica fundamental de la democracia es su imperfección y su fragilidad. Y entonces su defensa es necesaria porque se nos puede ir entre las manos, porque no es un hecho cumplido. Entonces, qué maravilla, a mí eso que teníamos ahí que funciona solo. La democracia no funciona solo. Los principios y valores democráticos hay que defenderlos todos los días.
Y me voy a ese otro extremo, un poco para armar la argumentación dentro del autoritarismo. Es que lo que estamos viendo a nivel global, desde el punto de vista político, es el resurgimiento del autoritarismo, incluso con unas formas completamente distintas, como muchos de ustedes lo han dicho, lo decía el alcalde, es que se ganan las elecciones, pero se movían antidemocráticamente. Todos sabemos además que gobernar es dificilísimo, pero gobernar en democracia es aún más difícil. Y ahí viene el tema, yo diría, que es las consideraciones éticas que hay alrededor del funcionamiento de la democracia. Es como cuando ustedes recuerdan en el día que los temas de lucha contra la corrupción, diga que alguien decía no robe pero trabaja. Eso es un postulado allá donde la ética no existe. O sea, entonces uno necesita una valoración ética de la democracia o no la necesita. Es como con el desarrollo. El desarrollo tiene siempre una tensión entre la eficiencia y la equidad. Si el primero de los propósitos de un sistema político y económico en un país que le acaban de poner la medalla de oro de desigualdad, como se la puso en la Comunidad de Colombia hace un mes, es tratar de hacer algo frente a la desigualdad, pues por supuesto tú tienes que anteponer la desigualdad a otros valores, con lo cual no quiero decir que hay que imponer la equidad sobre la eficiencia, porque estoy de acuerdo con Thierry que la eficiencia sigue siendo un valor de la administración pública y un valor del Estado. Un poco la distinción entre la democracia y la política y el Estado, que tiene que producir eficiencia y que tiene que producir equidad. Y fíjate, María Viviana, que contestando tu pregunta, uno llega a la Constitución del 91, ¿qué pasó políticamente? Primero, una papeleta clandestina cambió la historia política de Colombia. Nadie se imaginó que eso iba a tener éxito. En el momento más crítico de la historia del país, donde la gente estaba asediada por el terrorismo, y después de la muerte de 3 candidatos presidenciales, donde uno hubiera dicho la agenda del país va a ser solo la meta de seguridad, un poco lo que podríamos decir hoy en este momento, que era necesario. ¿Y cuál fue el camino que se tomó? Se tomó el camino de un acuerdo, que viene el método democrático, que todos ponemos de acuerdo que no es el método más fácil, es pedregoso, el camino más pedregoso, más difícil de todos, pero es lo que hay que intentar, porque hay una consideración ética detrás de todo eso, y es respetar los derechos de los demás. Claro, en materia de eficiencia, yo puedo hacer como lo hace el señor Bukele, bien lo decía Federico, todo ese DNA latinoamericano de las dictaduras de los 70s, yo pregunto qué es lo que tiene novedoso el método del señor Bukele, si es violar derechos humanos, detener sin orden judicial, meter en la cárcel al 5% de los jóvenes, dejarlos morir en la cárcel. Eso es lo nuevo de la política de seguridad en América Latina. ¿Y de dónde queda un poco la valoración ética? Que yo creo que eso sigue siendo fundamental y qué pena decir. Y Federico creo que lo decía muy bien, alcalde, decías que la ingenuidad consiste acá en tolerar el autoritarismo. Es decir, no, yo necesito un componente autoritario para que me funcione la economía. Ahí estoy un poco fallando en la argumentación. Entonces, donde uno le abre un boquete así, por pequeño que sea la democracia, por ahí se le fue la Constitución y se le fueron todos los derechos. Y fíjense que nosotros, frente a todo eso, en la consideración que se hizo en la constituyente, claro, era por un lado la evaluación de tener una constitución defensora de los derechos. Pero por ejemplo en materia económica, lo que se adoptó, y yo les decía, todo ese juicio que se hace maniqueo de la polarización, unos dicen esa es la constitución más neoliberal que existe, la izquierda. Otros dicen, no, esa constitución es marxista, la derecha extrema. Yo creo que la clave del país es sacar a los extremos. Los franceses, Thierry, hablan del cordón sanitario, que es decir, mire, en lo que nosotros tenemos de construir como demócratas, hay que sacar es a los ultras, hay que sacar es a los extremos. Aquí cabe la derecha moderada, aquí cabe el centro moderado, aquí cabe la izquierda moderada. Eso es lo que es ecuánime, y yo creo que eso es fundamental. Entonces, mira, todo, por ejemplo, fenómenos recientes, yo te diría en materia verde, la Constitución del 92 es la Constitución más verde de América Latina. Y te digo que es una gran paradoja, y te lo cuento porque uno siempre trata de reivindicar cuáles normas de la Constitución fue las que casi que pudo redactar. En mi caso, sabes, yo venía de una tradición que había hecho unas consultorías en derecho ecológico y demás. Hay artículos de la Constitución que uno puede decir, oye, que tienen plena vigencia. El tema es someter la Constitución a unas modas que son procesos transitorios. Y tú, la digitalización, por ejemplo, que ese es un caso clarísimo
y un fenómeno moderno que puede no estar contemplado en los objetivos de la Constitución, pero que en últimas ambos lo llevan es a las consideraciones de siempre. ¿Cuáles son los límites de la intervención? No hay que devanarse los sesos para decir, son los derechos de los ciudadanos. Europa lo hizo así en la regulación de la inteligencia artificial, con las dificultades además que supone una consideración de que entonces donde hay regulación, donde se frena, se le pone freno de mano al desarrollo y a la ciencia y a la tecnología. Que hay un núcleo de derechos, hay un núcleo de valores que están dentro del proceso constituyente, que fue lo que hicimos en el 91, pero fue tal el consenso que la Constitución, el modelo económico constitucional, da para poner en marcha una política económica, no hubo extremo, pues precisamente lo que hicimos fue salirnos de los extremos, donde el señor Álvaro Gómez Hurtado, que era el jefe del Partido Conservador, de la mentalidad conservadora demócrata, le pongo el apellido, y el señor Antonio Navarro, que era quien pertenecía a un movimiento subversivo que acababa de secuestrar a Álvaro Gómez, y los dos se encuentran 8 meses después en la presidencia de la Asamblea Constituyente. Aquí contándole esto a los jóvenes. Uno cuenta eso en el exterior y la gente no le cree. Que se sentaron en la misma instancia secuestrador y secuestrado. Y se produjo la gran coalición ideológica y salió la Constitución del 91. Entonces, fíjate, todas esas consideraciones como de futuro, ahí el papel lo juegas el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional que los va batando. Y concluyo diciendo, porque es muy importante lo que dijeron todos, y me decía con muchísima claridad también Gonzalo Restrepo, la clave es cuando hemos evolucionado. Yo creo particularmente, como lo decía Gonzalo, que la revolución cultural más importante, la revolución política más importante de Colombia ha sido la forma como se le han reproducido los derechos a las mujeres. Y cómo al margen de todo eso que se habló de la cultura woke, de la ideología de género, que fue fundamental a la hora de rechazar el plebiscito, lo que es claro es que hoy sí somos de alguna manera una democracia más plena de lo que éramos antes de 1957. Y por eso lo que tenemos es que jugar a la Constitución como motor de cambio social, a la Constitución como modelo de participación y de liberación democrática. La tutela no se la dejan quitar los colombianos. Ustedes no han visto, ha habido 57 intentos para regular la tutela económica. Pregúntenle a los colombianos si van a permitir que se mueva de interés. ¿Por qué? Porque es el instrumento más importante de democratización consagrado en la Constitución. Entonces, fíjate, yo creo que detrás de todo eso, y yo creo que lo importante de los documentos constitucionales es que tenga la altura tal de que uno lo constitucionalice todo, sino que simplemente ponga lo que llaman en la parte dogmática de la Constitución los principios y valores de la democracia, que es lo que la hacen única. Bien decía alguien que la Constitución del 86 casi no rigió, porque estaba bajo estado de sitio en el 75% de los 105 años de la vigencia de la Constitución. La Constitución del 86 era una Constitución para hombres blancos, nacidos en Bogotá o de pronto en Medellín, de pronto, y una Constitución donde no cabía la diversidad. Fíjate, por ejemplo, que yo creo que en el tema de diversidad sí fuimos muy adelante. Y lo único que faltaba, quizás se me fue la última reforma constitucional, era por ejemplo la consideración alrededor de las comunidades campesinas, cosas de ese estilo que ya pueden llevar a una consideración ideológica mucho más de fondo, pero aquí paro, me parece, y yo creo, y termino con lo que decía el alcalde, en el sentido que la ingenuidad consiste en seguir tolerando el autoritarismo, que aquí no pasa nada, que tranquilos, que esto es normal, que las instituciones democráticas se defienden solas, que la POP es muy valiente. Bueno, la POP hay que saber a defenderla. Yo les cuento, en el año 2025 aquí va a haber un enfrentamiento entre decisiones que va a tomar la Corte y el Ejecutivo, y ahí hay que estar listos para cómo defendemos la institucionalidad. Lo cierto es, yo creo que conceptualmente, un poco Thierry lo decía, conceptualmente es difícil estar en desacuerdo con la democracia, pero cuando uno ve mediciones como el Latinobarómetro, entre otros, pues es notorio el descontento latinoamericano y por supuesto colombiano con la democracia, y un poco ese balance entre las expectativas del ciudadano, alcaldesa va para usted, las expectativas del ciudadano que no se cumplen, o que siente que el sistema no es capaz de entregar
soluciones concretas a sus necesidades y en esa medida la posibilidad, digamos, o el caldo de cultivo para que ocurra lo que está ocurriendo en Latinoamérica, digamos, un caldo de cultivo para que autoritarismo, populismo de cualquier lado, de origen ideológica, pues hagan carrera mientras o siempre y cuando el ciudadano sienta satisfechas sus demandas y sus necesidades. Usted está en el terreno, alcalde, ¿cómo estás diciendo eso? Y hablando de terreno, yo vengo de dos recientes campañas, de la campaña nacional a la presidencia y de la campaña de alcaldía. Y hablando de todo este tema de democracia, que a mí me impresiona mucho que nadie quiere tanto la democracia como quien ya la perdió. No hay un solo venezolano que uno se encuentre en Colombia, en cualquier parte, o en Medellín, que siempre nos diga, o diga en la campaña de la presidencia o la alcaldía, por favor no deben perder a Colombia, no deben perder la democracia. Pero no es lo que piensa la mayoría de los colombianos con los que hablaban en la calle. La gente dijo, ya nos tuvimos que ir de un país porque perdimos la democracia para marcar. No nos queremos ir para otro lado. Eso llama la atención en el sentido de vos decir, bueno, ¿cómo la gente que ya la perdió la valora? Yo estoy de acuerdo en que, y yo por eso estoy de acuerdo en lo que dice Thierry ahorita, que es como la pregunta que tú haces, y es que no basta con democracia, no basta, la democracia es importante y hay que defenderla, pero la gente, especialmente las personas que tienen más necesidades, que no la gran mayoría, la gente lo que está pidiendo son soluciones reales. Yo vengo de 10 días de atender una crisis todos los días en el sector de Sinaí, en la zona noroccidental de Medellín, en Santa Cruz. Y 10 días uno ahí, casi que día y noche, se dan algunas de las conversaciones. Y esta era una comunidad que toda la vida ha estado tan olvidada, que es una zona de invasión, que se volvió visible fue en medio de una emergencia. Entonces ahorita llega el Estado. Pero ellos que decían que el Estado nunca había llegado. El Estado nunca había llegado. Ellos vivos como comunidad, cómo buscaban soluciones reales a muchos problemas. Y empiezan a atender no solo la emergencia, que la inundación, la reparación de los daños, todo, sino ya el tema del fondo es qué es lo que quieren realmente las familias y qué es lo que te venían buscando. En una de esas conversaciones con familias venezolanas, hablando un poco de lo que decían Messi, y familias, en la gran mayoría no son ni siquiera de Medellín, sino de otras regiones de Colombia, que ya fueron desplazados por la violencia, por razones económicas, por tantos temas. En últimas volvíamos a lo mismo cuando hablábamos de la democracia. Y la mayoría de las personas con las que hablábamos ahí, que han tenido básicamente falta de atención durante tantos años o toda su vida, independientemente de la medida en que hayan estado, lo que más les preocupa no es si se mantiene o no la democracia. No les preocupa. Lo que dicen es, ¿quién me va a dar el ACAS? ¿Quién me va a garantizar los servicios públicos? ¿Quién me va a garantizar la educación? ¿Quién me va a garantizar la salud? ¿Quién me va a garantizar el empleo? Y volvemos a lo mismo. De pronto quienes tenemos la posibilidad de haber tenido todo eso, entonces vemos la democracia de otra forma. Pero quien no tiene ni siquiera lo mínimo que debe tener cualquier ciudadano, no lo ve de la misma forma como lo vemos nosotros. Eso lo veo yo en terreno. Entonces, ¿qué es lo que permite que en América Latina, y que no es la excepción en lo que pasó en las elecciones y lo que termina pasando en Colombia, es que llegan estos discursos populistas que en últimas pueden mucho más que la realidad? La gente lo que tiene en última es simplemente una expectativa de quién le va a resolver sus problemas del día a día. Eso es un tema que por supuesto tiene que llamar la atención. Entonces, todo esto, ¿con qué lo digo? Que yo, pues, vuelvo y le doy la razón a Thierry, y yo, no basta con la mujer, no basta con la democracia. La gente, aquí hay una necesidad muy grande. Es que me preocupa a mí que en la medida que estos gobiernos populistas, que si quieren destruir la democracia, o que quieren construir un modelo que sea afín a lo que ellos necesitan para mantenerse en el poder, mantienen llevando a toda la gente más a la pobreza para ser absolutamente dependientes del Estado, disfrazados en una democracia.
Y van a elecciones, como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en Venezuela. Pero no hay democracia. Muchos vemos la democracia, por ejemplo, hoy, en el sentido de decir, listo, hay unas reglas del juego, hay democracia, entonces hay elecciones para controlar. Que es el miedo en muchos sectores cuando se dice, está en peligro la democracia. Pues si tú le preguntaras a diferentes colombianos que tienen sus necesidades básicas satisfechas, en una encuesta, estoy seguro, y te dices, ¿en qué crees que peligra la elección? Y que digan que vaya, ¿qué crees que peligra la democracia? Que te digan que vaya a elecciones en el 26. Eso para un sector de pobre. Para otro sector, puede que no golpe mucha gente, ni sabe cuándo es elección, ni está pendiente de él, está pendiente de sus necesidades del día a día. Y cuando uno ya empieza a ver también cómo hay discursos, que había llamado mucho la atención, un discurso que viene saliendo inclusive del gobierno. Algún día en una conversación con el ministro del Interior, con el doctor Cristo, hablaba yo con él y me decía, Fico, pongámonos por lo menos de acuerdo en algo, hagamos un pacto con todos los sectores. Y claro, tú uno con Cristo, si esto, y dices, claro, ¿con quién hablar? Eso es parte de eso. Dice, ay, bueno, usted guarde con quien puedo hablar. Pero dice, hagamos un pacto de París. Que no haya Asamblea Nacional Constituyente y que si haya elecciones en el 26. Y yo digo, y es que de por salga podíamos dar por hecho de que ese ya era el pacto. De que eso era lo lógico de lo que debía pasar. Porque empezamos a dar por sentado de que hay cosas que no pueden llegar a pasar. ¿Cómo así que un pacto para que haya elecciones en el 26? Eso sí que es la incertidumbre. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, pues, si hay elementos, como dice Verbal, para pensar en que sí hay riesgo de la democracia tal y como la conocemos, y que no es perfecto, y que no es necesario solo democracia, y que faltan muchas cosas, y que una cosa es la discusión en este auditorio, pero otra cosa diferente es la discusión en comunidades que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Absolutamente diferente la discusión. Eso lo he visto con el largo ya de muchos años y lo veo con preocupación también, viendo como decía Thierry, un crecimiento económico que no te permite a ti ir sacando más personas de la pobreza. La gente va sintiendo ese rezago de día. Sí, yo quiero hacer una aportación muy breve, porque lo dije, no basta con defender la democracia, se necesitan otros elementos complementarios. El alcalde ha compartido pues esa posición. No quiero que eso se interprete como una especie de crítica a la tesis del doctor Carrillo, que es una gran defensa de la democracia, pero es porque el título del libro es Defender la democracia desde la democracia, lo cual implica que hay una posible ataque a la democracia desde afuera de la democracia, pero también implicaría, si no entra en línea correctamente ese título, que puede existir un ataque o un debilitamiento de la democracia que surge desde adentro de la democracia. Y yo creo que eso se puede manifestar de dos maneras. Una es la que ya mencioné yo anteriormente y la que acaba de complementar aquí el alcalde, que tiene que ver con los fenómenos de ineficiencia que existen en nuestros estados que llevan a que la gente pierda fe al sistema. Pero además, uno que no se ha mencionado tanto, creo que el alcalde Gutiérrez toca el punto, que es para lo que quiero ir, y es la instrumentalización de la democracia para atacar la democracia. Es una cosa que estamos viendo mucho en nuestra actualidad y en nuestra región. Obviamente, pues el caso del Chávez y de Maduro en Venezuela es emblemático. Algunos dirán que el caso de Trump también. Ya mencionamos aquí a Bukele, según la persuasión política de cada uno. Ahora, quienes dirán que el expresidente Uribe hizo eso o que el actual presidente Petro está en camino de hacer eso. Pero independiente de si estamos de acuerdo con los ejemplos o no, creo que todos podemos estar de acuerdo en que sí hay una posibilidad de socavar la democracia de adentro. Del mismo modo que Karl Popper, el gran filósofo de la sociedad abierta, hablaba de la paradoja de la tolerancia. Seguramente muchos de ustedes conocen ese ejemplo. Popper decía, una sociedad que es absolutamente tolerante puede terminar permitiendo dentro de su tolerancia que proferen discursos intolerantes. Y hay un debate filosófico interesante que está en el centro de todo el tema de la libertad de expresión y todo ese cuento.
que no se ha resuelto a lo largo de las décadas desde que Popper lo perdió. Yo creo que no se ha resuelto de manera, digamos, determinante. Pero con la democracia pasa lo mismo. Una sociedad abierta, una sociedad democrática puede permitir que en su seno prosperen fenómenos antidemocráticos, independiente de los temas de prosperidad. Nadie diría que, nadie va a decir pues que un fenómeno como el de Le Pen en Francia necesariamente obedece a que Francia es un país pobre. No lo es. Hay desigualdad, mucho menos que aquí. Hay exclusión, hay unos fenómenos de migración, son fenómenos distintos, pero aún en sociedades que han superado nuestros problemas de base, se pueden incubar procedimientos, fenómenos antidemocráticos que surgen y que prosperan en medio de un sistema democrático. Yo creo que hay que añadir esa preocupación a la que ya hemos mencionado aquí sobre la eficiencia. Bueno, yo te completo es que tenemos poco tiempo y tenemos muchas preguntas y ustedes son unos grandes conversadores, así que les voy a pedir que vamos a ser un poco más cortos en las respuestas, a ver si logramos avanzar en un glosario de cosas, porque el libro realmente toma unos temas que creo son de absoluta actualidad. Tenía una inquietud y eso para los que la quieran responder. En tu libro, Fernando, eres muy enfático en la necesidad de volver a una política moderada y sensata. Y eso es, para quienes no han leído el libro, eso es, digamos, un hilo muy constante a lo largo del libro. Nosotros en algún momento, me acuerdo, yo escribí una columna que hablaba de la necesidad de tener líderes predecibles. Es decir, que uno sea capaz de entender o de predecir cómo se va a comportar un líder ante X o Y eventualidad. Eso genera certeza, confianza. Pero mi pregunta es si ustedes creen que en el momento actual, no me voy a meter en política y mucho menos política internacional, pero digamos, gana un presidente Trump en Estados Unidos, que es un presidente desde el punto de vista de la comunicación agresivo. Estamos en medio de un fenómeno de redes sociales, fake news, desinformación, si se quiere la política del escándalo, del espectáculo. Y cada que llegamos al tema del 26, no sé si a ustedes les pasa, sale el abanico de los 55 candidatos. Ayer a mí me dijo que había 55 candidatos, yo no lo he contado, pero eso me dijeron. Y siempre hay como una conclusión general, y es que estos serían buenísimos, pero esos no son elegibles. Como si, digamos, tener las capacidades y las condiciones, pues fuera importante, pero no necesariamente en el debate o la realidad electoral actual ese tipo de perfiles van a pegar. Yo quiero preguntarme un poquito sus consideraciones y sobre todo, Fernando, a ti, ¿cómo se concilia esa necesidad de la política moderada y sensata como con un momento de tanta efervescencia, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos viviendo es precisamente un poco la victoria de la desinformación, la victoria de las noticias falsas y la victoria del extremismo, que eso es lo que es dramático. Cuando realidad es que no solo realidades de las redes sociales, como que los haitianos estaban comiendo las mascotas de unos ciudadanos en un estado de Estados Unidos, o que los inmigrantes estaban cometiendo quién sabe qué tipo de salvajadas y delitos sexuales, como se dijo abiertamente en el debate presidencial. O volviendo al caso del señor con los cuernos de búfalo, que eso parecía una realidad de la inteligencia artificial o de la obsesión de unos tipos en las redes, y esas son las realidades que estamos viviendo. Yo creo que hay que preocuparse. Y en ese momento es donde uno dice, ¿esto hasta dónde va a llegar? Que es un poco la reflexión. Ustedes miran hoy, por ejemplo, la reflexión de toda la prensa internacional sobre el papel que va a jugar Elon Musk en este momento en Estados Unidos, y solo hay preocupaciones. O sea, vamos a llegar a un despliegue de la tecnología sin límite de ninguna naturaleza, o alguien le va a poner el cascabel al gato. Esto es ilimitado, es que el progreso y la tecnología, y volvemos de pronto a las consideraciones éticas, porque fíjense ustedes que en el fondo es cómo lograr unos objetivos, y en eso estoy de acuerdo con Thierry y con el alcalde,
Es que bajo ninguna circunstancia uno ha dicho que la democracia produce carro, casa y meca. Eso no lo produce la democracia. La democracia es un sistema de gobierno que permite que el diálogo, la convergencia y el respeto de derechos y libertades se dé. Pero como bien decía Federico, las preocupaciones de la ciudadanía son otras. Parte, y eso lo dicen las encuestas con mucha claridad, la insatisfacción de la democracia, la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia tiene que ver es con la falta de resultados. Y la pregunta es cómo lograr que produzca resultados. Y lo mínimo que uno puede decir es que esos resultados se produzcan dentro del respeto de las libertades mínimas, que ahí es donde se gobierna democráticamente. Entonces, como lo habíamos dicho, y estoy totalmente de acuerdo con Thierry, es que los peores atentados contra la democracia están saliendo desde la propia democracia, de tipos que aparentemente tienen un disfraz demócrata y están causándole un gran daño. Entonces, fíjate, yo lo que creo ahí es que sí hay que pensar en una gran reflexión sobre hacia dónde vamos, sobre todo en un país con los niveles de violencia que tiene. Yo lo dije y lo repito ahora, si nosotros seguimos por este camino que ya no es de polarización, es de extremismo, es de excesos, es de insulto, es de descalificación, es la conversión del enemigo en del adversario político tradicional, no para derrotarlo, sino para eliminarlo, incluso físicamente, pues hay que hacer un alto en el camino y saber para dónde vamos. Y yo creo, María Viviana, que eso solo puede ser el resultado de una reflexión que hay que hacer en círculos como este, a saber cómo vamos a parar esta enredada y esto a dónde nos va a llevar, porque esto no es normal. Entonces, no, que sigamos así a ver hasta dónde llegaron. Yo no creo que sea lo racional, y esa es un poco una bandera roja que levanta el libro en el sentido de que aquí no somos capaces de construir un país si no encontramos un propósito único a nivel fundamental de ver qué es lo que nos une. Obviamente no cuestiones que son elementales, que hacen parte de la esencia, como lo que comentaba el alcalde de la conversación del ministro del Interior, sino pensar qué es lo que une al país en este momento. Que yo creo que, y eso se le dice mucho a los jóvenes, pues lo que pasa es que aquí también se cree que entonces todo lo que hace la universidad y toda la reflexión que hace el país, yo se lo decía a la rectora de esta universidad, eso tiene sentido y puede producir resultados. Y para la muestra lo que pasó en el 90 y 91. Una idea que tuvo fuerza, una idea que captó y que conectó con lo que estaba pasando en el país y se convirtió en la revolución o en la transformación política más importante de Colombia. Entonces yo creo que es eso, ¿sabes? Es tener la oportunidad de sentarnos a ver de qué manera le vamos a bajar el volumen a eso. Porque con el tonito oficial que sale a nivel nacional, por esa labor no vamos a llegar a ninguna parte, y yo no me imagino a qué niveles de extremismo vamos a estar en pleno doy y anticipo cuando comience, como ya lo he dicho, una confrontación abierta de que no va a aceptar resoluciones judiciales, que todo es un golpe blando, que todo es una conspiración, que todo es frenar la victoria de la revolución. Y yo creo que ese lenguaje es un lenguaje tóxico que nos puede llevar a unas situaciones realmente preocupantes en la historia reciente de este país y de cara al 26. Tenía ese tema por ahora, pero voy a aprovechar tu respuesta. Y esa es una pregunta para el que la quiera responder. Porque también en el libro se menciona, y es algo más que todos comentamos, las instituciones nos van a salvar. Pero ese es un país eminentemente presidencialista. Eso es una realidad. Y yo creo que ese gobierno ha puesto de presente lo presidencialista que es. Ahora, han ocurrido cosas interesantes, como la última encuesta de líderes, no sé si la vieron, la medición de institución en la Corte Constitucional, ocupa el segundo puesto después de Banco de la República. Entonces es algo que tenemos que celebrar, nos tenemos que alegrar. Has mencionado 2 veces, Fernando, lo que crees que va a ocurrir en el 25, donde puede haber un posible enfrentamiento entre decisiones judiciales y un no acatamiento por parte del Ejecutivo. Quiero preguntarle, porque acabamos de pasar una elección del aporte constitucional, quienes estudiamos Derecho, aquí tengo un constitucionalista muy teso, entonces yo no voy a hablar de ese tema también. Yo no soy capaz de opinar mucho del tema, pero sabemos lo que significa el aporte constitucional como guardiana de la Constitución y de nuestro sistema. ¿Cómo ven ustedes esa última elección, lo que acaba de pasar? Y pongo la atracción frente a esa predicción de Fernando de lo que puede pasar en el 25.
¿Alguno? ¿Se le vi? Si quieren yo les cuento porque yo conozco un nuevo magistrado, lo único que puedo hablar con la autoridad esto. Miren, yo creo que esto sobredimensionaron lo que estaba sucediendo en Colombia. El Consejo de Estado, y eso es clarísimo, tomó la decisión de tener una terna totalmente anticotista. Es más, sacó de la terna finalmente a personas porque no consideraron definitivamente o absolutamente anticotristas. Y se armó una terna donde había una persona que representaba lo más duro de la derecha, como siempre sucede, con una persona que era medianamente de derecha y otro que estaba lejos, pero que era un magistrado conservador también, hechura de nuestros grandes magistrados, tal vez más de derecha que tenía la Corte Constitucional, que fueron Rodrigo Escobar y Luis Guillermo Guerrero. Lo digo por eso, todos de mi vida les queda. Yo fui profesor del señor Polo, y este es un tipo que ha tenido un récord en la Corte Constitucional de defensa de la Constitución. Ahora que te invierta en un áulico del presidente Petro, que yo no lo creo, les digo, y muchos compañeros de él que en las redes se han manifestado, han dicho usted no es el tipo que nos están presentando como el marxista, que va a ser el cuarto voto de la Corte Constitucional que va a tener el gobierno cuando saque el decreto de reelección o de aplazamiento de elecciones. Entonces digo con todo el aspecto, eso es parte de toda la polarización de este país. Se convirtieron a un señor que ha sido un tipo moderado, que es más un tipo de derecha, no creo en esa categoría, pero por las decisiones que tomó en la Corte, uno puede decir es un tipo que ha fallado más del otro lado de lo que pueden ser los propósitos de un gobierno de izquierda. Entonces me parece que ese tipo de cosas es crear una alarma que es innecesaria. Y lo digo además por la descalificación que se hace del supuesto segundo voto de izquierda, que fue mi viceprocurador, que es un tipo más demócrata que yo. Y se está diciendo que ese es el segundo y el tercero es Natalia Ángel y que el cuarto es Polo y que les falta uno y que se comara la Corte Constitucional. Yo creo que eso está sobredimensionado. Pero entonces, digamos, volvemos a hablar de la palabra Gonzalo, volvemos a ver ese factor común que también lo menciona permanentemente del libro, miedo, incertidumbre, generar miedo, generar incertidumbre, generar pánico como un caldo de cultivo para que puedan llegar, digamos, liderazgos populistas, autoritarios, etc. Gonzalo, viendo la palabra. No, y creo que la próxima vez yo voy a intervenir. Yo estudié en esta No, porque te debo hacer la pregunta de la pausa. estudié en esta universidad unos años y se llamaba cuando eso simplemente EAPLI, en la escuela, le decíamos la escuela de Administración y Finanzas. Y ahí enseñaban que las cosas, mejor dicho, no se ponga a arreglarlo si no está mal, como dicen en inglés. ¿Cierto? It isn't broken, don't fix it. Y yo creo que nosotros sí adolecemos de un problema muy grande en ese sentido en Colombia. Es decir, se ha tratado en las distintas discusiones de paz en todas el problema de la tierra. No lo hemos podido encarar de una manera decidida y eficiente. Ustedes se podrán preguntar, pero ¿por qué existiendo satélites? Esta ventaja que hay hoy en día con el manejo de la data, de la información. En cualquier país en Europa saben si existe una piscina y cuántos impuestos tienes que pagar de más porque existe esa piscina en tu casa. Nosotros no sabemos en Colombia de quién es casi que nada. No hemos sido capaces de hacer una reforma agraria. No hemos sido capaces de arreglar los problemas de la tierra que tienen miles y miles y miles de personas expulsadas de sus hogares, inclusive hasta seguramente muy rústicos. Entonces, esa es una cosa que yo creo. Y quiero hacer una atención especial sobre las nuevas tecnologías. Nosotros hacemos construcciones, escuelas, los podemos hacer en los parques, los podemos hacer en el campo, pero miren, unos cuantos computadores, si hubiera señal, que llegue a ese campo, dan para educar muchos niños. ¿Cómo es posible que estemos con el estado nutricional que tienen los niños de Colombo, por Dios? Sabiendo que en los primeros 3 años de vida desde el embarazo, si no hay una nutrición adecuada, se pierde el cerebro de una persona que es el computador que va a acompañar a esa persona toda la vida. Con Carmen, también tenemos un deber, nosotros, y va muy lejos seguramente de la orientación y del libro que habla de si estamos o no en peligro en la democracia, en decirles que yo creo que porque unas cosas que podemos hacer no las estamos haciendo bien, eso nos pone más en peligro de que desfallezca o de que puedan venir enemigos que puedan atacar o destruir o desmejorar
nuestra democracia, porque se ha vuelto una democracia para acumular poder, para hacer riqueza, y no está hablando de la persona en específico, en general se ha generado mucho, y no estamos siendo capaces de llegar a la conversación con el otro, a los barcos, a resolver el problema de la dieta, a resolver el problema de la nutrición, de la alimentación, y es que no nos hemos dedicado a eso en toda la vida, pero es la hora de que lo empecemos a hacer dentro de la democracia para poder conservar precisamente la democracia. Me perdonan el comentario más político que técnico y más visceral que analítico. A mí, en cambio, sí me preocupa la elección de un magistrado que tiene el apoyo del gobierno actual, independiente de la personalidad del talante o el historial de decisiones más conservadoras o más liberales o más de izquierda o más de derecha. Cuento con Fernando en que esas palabras hoy en día quieren decir poco, y justamente porque esas palabras quieren decir poco es que no quiero ser apocalíptico ni catastrofista ni exagerado sobre esa elección, pero en el contexto actual no es necesario que ese magistrado tome decisiones todas en una línea ideológica específica, digamos, de izquierda, derecha, progresista, conservadora, etc. Bastaría con que tome unas decisiones a favor del gobierno actual en un par de cuestiones específicas. Puede ser la reforma pensional, puede ser la reforma a la salud, puede ser una eventual aventura constituyente que el presidente ha planteado en varias oportunidades y que suena muy descabellada, pero a veces lo descabellado en este país se vuelve la realidad. Entonces, no tengo tanta confianza como tiene el doctor Carrillo, porque me parece como que bastaría una decisión favorable al gobierno en algún punto muy importante como esos que acabo de mencionar para incrementar la cuota del poder del gobierno actual en una medida que puede ser, no digamos, algo definitivo en términos de cooptar todas las instituciones, pero sí un peldaño importante para lograrlo. Quería hacer simplemente ese comentario un poco de telescepticismo. El tema de que las instituciones nos protegen, y yo creo que hasta el día de hoy lo que son las altas cortes lo han hecho. Hasta hoy. Son los últimos encuentros que he podido tener con presidente de Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Por lo menos los he visto muy firmes en la defensa de la institucionalidad. Y algo que no es normal, que eso conoce más Fernando que nosotros, se han vuelto inclusive un poco más vocales en darle tranquilidad al país ellos mismos hasta el día de hoy. Más vocales. Lo hacen en Camacord, en la Asamblea de Camacord, lo hacen en la Asamblea de la ATI, lo hacían esta semana en el encuentro de Iberrel con ministros de justicia de toda Iberoamérica, con fiscales. Uno lo escucha a ellos ya hablan con firmeza y con molestia. Con molestia, ¿por qué? Porque se han visto también atacados. Es que sean ellos y que él debería ser la persona que representa la máxima dignidad de la democracia de un país. Quien es el llamado al respeto quien debería ser el llamado al respeto por las instituciones, es el que los ataca permanentemente. E inclusive promueve movilizaciones en su contra, poniéndole de pie. O inclusive hace pocas semanas, en la conmemoración del Holocausto en el Palacio de Justicia, se le ocurría provocar condecorando exguerrilleros del M-19 al mismo tiempo que condecoraba a personas de nuestra fuerza pública. Cuando tú hablas ya con cualquier magistrado, independiente si es el presidente de una corte u otro, lo hablas con ellos, están a nivel local, es una ofensa absoluta a la justicia. Y muchos no lo dicen, pero ya uno ve que el tono es muy diferente. Sí hay preocupación. No soy capaz de opinar frente a la posibilidad de que pueda pasar en el futuro. Yo siempre he dicho que es más fácil ser historiador que adivino, pero lo que ha dicho Fernando, pues
Ojalá una persona de estas se mantenga, pero sí hay temas que pueden alterar muchas cosas en Colombia. Y definitivamente avalan la reforma a la salud, la reforma pensional. Todo este tipo de discusiones cambia radicalmente el país. Pero lo que preocupa es ver cómo han logrado destruir sistemas como el de salud sin ni siquiera tener una ley. Han logrado lo que quieran. Entonces muchas veces también decíamos, las instituciones nos protegen. Y todos decíamos, no, el Congreso no va a dejar que eso pase. Entonces los jefes de los partidos pelean en público con el presidente, pero sus congresistas van y pasan las leyes en la Cámara y en el Senado. Y sabemos lo que está haciendo el gobierno. Comprándolo por. Y esa es la realidad. Más en la Cámara que en el Senado. Eso nos puede ayudar mucho a volver a lo que sabe lo que está pasando internamente. Pero tú ves las convenciones de los partidos todos bravos con el gobierno porque ven que les tienen las elecciones. Pero la pregunta es qué tanto sí están comprometidos con el agenda legislativa o no. Ahí es donde uno sí empieza a dudar. Historias tristes como las que quienes veíamos que eran la defensa de la institucionalidad en la cabeza, como presidentes de Copreso y terminaron metidos en los peores escándalos de corrupción del gobierno por la unidad del Estado de riesgo. Entonces ahí es donde uno dice, a ver hasta dónde sabe, qué tanto realmente sabemos de lo que está pasando allá. Esas son las preocupaciones, pero yo sí creo que es importante valorar y respaldar, no llevarán respaldar a las altas cosas, respaldar la institucionalidad. Y ojo que ellos sí lo sientan. Muchas veces decimos, no, ellos saben cuál es su papel, pues trepar la Constitución, pues va la democracia, la institución. Hay que hacérselo saber. Yo lo vi aquí en la cuando más de 3.000 personas se pusieron de pie a aplaudir a los 3 presidentes que representaban las 3 altas cortes. Y ellos lo sienten. Y eso hay que seguirlo haciendo. Yo sí creo que lo que dice el verano es importante y sobre todo el aviso de lo que viene el año entrante. Ahorita hay unas escarabuzas, lo que viene el año entrante es mucho más complejo, pero vamos a ver ya cómo se comporta esto. Y lo que viene en la lucha, por supuesto, por el nuevo magistrado de la Corte Constitucional va a estar bien interesante también. Voy a hacer 2 preguntas puntuales, una a Fernando, una a Monzano, y vamos a terminar con una pregunta para todos para cumplir con el horario del ministro y que pueda tomar ese vuelo. Entonces, a Fernando puntualmente, el rol de los jóvenes, una reflexión alrededor de los jóvenes, de esos nativos democráticos que no han vivido transiciones, que no conocen qué es una dictadura, el rol de tu poco con eso. Sí, mira, yo creo, por eso el segundo capítulo del libro es la historia de la séptima papeleta, y es decirle a los jóvenes, tiene sentido participar activamente en las transformaciones que Colombia necesita. Tiene sentido porque mucha gente dice, yo no puedo hacer nada desde la universidad. Claro que pueden hacer. Ustedes tienen la capacidad de reflexionar, de elevar la calidad del debate público que está tan deteriorada en Colombia, servir en instrumentos de contenidos para lo que está haciendo la universidad. Me parece, así nació la séptima papeleta. Nos mataron a Galar y nosotros nos reunimos en las asambleas permanentes en 5 universidades del país y de ahí salió la idea. De esa reunión, de esa reflexión, de la búsqueda de esos conceptos, de esas conveniencias, es de donde salen las grandes transformaciones. Y yo insisto en un tema, perdóname 30 segundos. Ahora ven, Alice. No tengo todo el tiempo, Miss. Sí. Mira, yo creo que aquí lo fundamental, como decía el alcalde, es más que cuestionar la integridad de una persona cuyo voto no va a constituir una mayoría tetrista, es respaldar integralmente la independencia de la Corte Constitucional y de las Cortes de aquí en adelante. Esa es la tarea nuestra, porque al fin y al cabo se trata es de ver un respaldo y un apoyo ciudadano para las decisiones judiciales. Entonces yo creo que ese es el punto que es esencial. Gonzalo, no lo puedo dejar sin preguntarle porque una de esas narrativas y esas voces que se oyen en el debate es el acuerdo de paz y quedó faltando. Hay unos intentos de acuerdo de paz ahorita con unos grupos armados. Así, una pregunta bien de frente. Quedó así tan mal hecho quedó el acuerdo de paz que hay que cambiarlo todo, que no ha notado el marco normativo con la... Quiero escucharte, Gonzalo, porque si se parte de eso. Que absolutamente no. Yo creo que en Colombia hemos vivido haciendo acuerdos de paz casi desde que nacimos. Creo que ese es uno más y creo que fue un acuerdo de paz que con el tiempo
se ha ido asentando y que la gente ha ido entendiendo que, por ejemplo, muchas, sin estar de acuerdo con todas de las decisiones y de los hallazgos y de los encuentros de la Justicia Especial para la Paz, han sido buenos, que probablemente no los hubiéramos tenido de otra manera. Los que decían, no, eso con presos se nos va a volver 100% de guerrilleros. Yo apostaría aquí con cualquiera en este salón de que dentro de 7 años no tenemos ni un en el Congreso, y sirvió para negociar y para que ellos entregaran muchas cosas, y esa es absolutamente una realidad. Creo que quienes quedaron, porque digamos de 15.000 que eran, verdaderamente hicieron la paz, es 12.500 o una cosa por el estilo, la hicieron muy convencidos, empezando por Timochenko. No quiero hablar del caso de Márquez, que me parece que estaba en un punto intermedio, y no quiero hablar de entrampamiento o no entrampamiento, todas esas cosas que hablan en la prensa, pero me parece que los que lo hicieron conscientemente y bien. Y usted me dice, ¿y entonces dónde están las sopastasis? ¿Cuáles son esas sopastasis de que ustedes hablan? Pues yo digo, la paz, justicia y paz, otra paz, con otros guerreros distintos, pero el fusil seguramente era de la misma marca, eran muchos paramilitares, una cosa que se desbordó, que seguramente empezó con una buena intención de que se autoprotegieran los ciudadanos y se volvió unos blocos de guerra y de secuestro, etcétera, igual, y fue bien hecha. Yo la apoyo también, que la hizo el presidente Uribe, y qué tal la de los conservadores, de los liberales, inclusive, que llegaron a traer finalmente acuerdos que dieron pie a constituciones un poquito mejores que las que había en esa época. Es que este es un país que ha vivido muy en guerra, que si desde el punto de vista personal es una cosa que vale la pena meterse en un esfuerzo de esos, yo diría, yo creo que sí. Y yo creo que es mejor la paz que la guerra. Cuesta mucho hablar con el enemigo, inclusive cuesta en un restaurante de mucha calidad sentarse con un contrario político a debatir las ideas y después salir abrazados dándose la mano. Pero eso es lo que les estoy tratando de decir a ustedes, que Colombia hace poco y que deberíamos hacer más, que es la conversación entre diferentes, los puentes entre diferentes, y eso se inicia y empieza por hacer la paz, que fue muy desafortunado lo del requerendo, lo podemos convertir como un plebiscito, que si, digamos, el grupo del no dijo, bueno, si hay unas conversaciones adicionales, debemos seguir, también muestra que en el fondo también la querían hacer, o sea que me parece a mí que no, es una experiencia personal, digamos, que genera mucha soledad, y muchas personas le dejan hablar a uno, pero que yo me siento personalmente mucho mejor habiendo estado ahí, en ese rol tan duro, con personas que secuestraron y en algunos casos asesinaron mis amigos, o me tocó manejar secuestros perpetuados por ellos o amigos de mi padre, que no habiéndolo hecho, y lo volvería a hacer con muchísimo gusto. Gracias, Gonzalo. Vamos a terminar esa conversación y a mí me gustaría que aquí hiciéramos un ejercicio, que no quisiera que quedara esta conversación ni en un ambiente de exacerbar el miedo, que ya creo que todos tenemos bastante miedo. Y tampoco quisiera que quedáramos en una situación de tranquilidad absoluta, ¿cierto? De complacencia, de que tenemos una democracia suficientemente fuerte, unas instituciones suficientemente sólidas. Más bien, les propongo que cada uno nos regale una reflexión a ese auditorio, a quienes nos están escuchando. ¿Qué cosas puntuales podemos hacer nosotros desde el sector privado para apoyar y para fortalecer la democracia? En el orden que quieran arrancar. Por ejemplo, tú. En el orden que quiera, pero yo primero. El sector privado hace mucho por apoyar la democracia en la medida en la que es un sector privado cumplidor de las normas. Cuando hablamos en Colombia del sector privado, estamos metiendo en un solo saco a unos distintos sectores privados. Y es un error que cometemos con mucha frecuencia, sobre todo cuando hablamos en políticas públicas. Hay un sector privado, y Colombia hay un sector privado de talla mundial, espectacular, unas empresas grandes que pagan salarios competitivos con los salarios internacionales, que tienen
que tienen procedimientos internos de responsabilidad social, de conciencia ambiental, con programas sociales. Entonces, hay un sector privado espectacular. Existe en Colombia. Mucha gente a veces lo ignora, que en Colombia hay unas empresas realmente de talla mundial. Luego hay un sector privado, digamos, es el carril más bonito. Hay un carril intermedio, que es un sector privado formal, donde están una gran medida de las pymes de este país, que es un sector privado formal que cumple con las normas, pero que no tiene esos estándares internacionales ni de salarios, ni de responsabilidad social, etcétera, y que, digamos, es un sector privado que sobrevive, que sufre mucho las decisiones y las malas decisiones de los gobiernos, pero es cumplidor de las normas, por lo menos hace lo mínimo, ¿no? Y luego hay una informalidad muy grande. Ese es el sector privado colombiano. No es un sapo donde todos estén caracterizados de la misma manera. Entonces yo creo que hay que diferenciar porque el sector privado no tiene las mismas posibilidades, no tiene los mismos recursos, no tiene la misma formación pues, cívica y política. Si consideramos esa categorización así un poco burda que acabo de hacer, que seguramente hay que subdividirla más todavía. Entonces, mucho cuidado con entidades como esta, que es una entidad espectacular, pero que es una entidad que está fundada, conformada y generalmente el público que viene a estas charlas y que participa de estas conversaciones hace parte de ese sector privado bonito de talla mundial que yo incluyo en la primera categoría. Eso no son la mayoría de los empresarios del país, eso no son la mayoría de las empresas del país. Y la mayoría de las empresas del país viven bajo condiciones donde no siempre pueden hacer lo mismo por la democracia, lo mismo por la sociedad que el gran empresariado y además regionalmente también es muy importante hacer diferenciación. Por lo mismo Medellín y Bogotá que el resto del país, no lo mismo Medellín y Bogotá que Barranquilla, donde vivo yo. Entonces yo creo que hay que insistir en que el sector privado sea cumplidor y en la medida en la que pueda vaya más allá de simplemente cumplir las normas, sino que posibilite procesos de responsabilidad social, de responsabilidad con su comunidad, de responsabilidad ambiental, etcétera. Pero también necesitamos elevar la calidad de nuestro sector privado a través de políticas públicas para que no sea solamente esa franja pequeñita de empresas de talla mundial las que conformen nuestro sector privado, sino que muchas más empresas puedan acceder a eso. Y ahí se requiere esfuerzos desde lo tributario, desde lo laboral, desde lo urbanístico, etcétera. La participación del sector privado puede ser mucho más efectiva y mucho mejor en la medida en la que nuestro sector privado sea de un superior nivel. Y eso creo que se logra con políticas públicas. Entonces yo lo planteo en esos términos. Sí. Mira, yo quiero resumir un poco también el debate que se ha dado acá en función de esa pregunta. Yo creo que la democracia, y es muy simple la respuesta, la democracia es una condición necesaria, no suficiente, para el desarrollo, para el crecimiento, para el progreso, para hacer las reformas sociales que necesita este país. El primer capítulo, les confieso, el libro se llama Sin Miedo. Además fue un aporte de Gabriel Vázquez, que es uno de los grandes escritores de este país. Cuando yo le dije, no, el título de este libro es Defender la democracia desde la democracia, me dijo, oh, ese libro es de ficción o no ficción. Entonces me dijo, un libro que sea de no ficción no debe tener más de dos o tres palabras en el título. Entonces me dijo, ¿cómo se llama el primer capítulo? Me dijo, mándame el primer capítulo. Se lo mandé a Juan Gabriel. Y el primer capítulo se llama Defender la democracia sin miedo al cambio. Y me dijo, el título del libro es Sin Miedo. Aquí les cuento una intimidad del libro. ¿Por qué? Porque es que yo no he dicho acá que la democracia sea lo que va a llevar al desarrollo únicamente sin otros componentes, como los propios Federico Iterbe han reconocido. La condición necesaria, no suficiente para todos. Segundo, el sector privado es crucial para la defensa de los principios gobernantes de la democracia.
Y yo diría de ahí que esto va mucho más allá de la responsabilidad social. A mí me ha tocado estar en una junta en una empresa europea en donde los conceptos de responsabilidad social ya son vistos además como una antiguaya, como parte de la arqueología. Esto no es un problema. Ahora muchos le dicen a eso greenwashing además. Entonces las responsabilidades ambientales, todo eso. Hoy en día esto va mucho más allá. Los brasileros idearon un término que es muy preciso y es lo público no estatal. Lo que tiene hoy en día la empresa privada es una responsabilidad pública. Y pública con la defensa de unos valores y unos principios que van más allá del lucro individual, que implican un involucramiento con el desarrollo de la sociedad. Y para cumplir con el desarrollo de la sociedad se requiere defender esa condición que es necesaria y no suficiente, que se llama respetar los valores y principios de la democracia. Yo creo, María Elena, que el gran aporte de la Constitución del 91 fue que de alguna manera publicó, volvió público toda la actividad de privados y públicos. Antes el sector privado, eso era el derecho privado. Esos eran los pleitos entre familia, conyugales, las sucesiones, los bienes. A partir de 1991, el sector privado pasó a ser central en la consecución del desarrollo, en la consecución del crecimiento, de la eficiencia, repito, necesaria, no suficiente. Con lo cual, yo creo que uno de los elementos fundamentales es ver de qué manera se inserta el sector privado en la consecución de los fines sociales, cómo crea valor público y cómo aplica una ética pública a sus comportamientos que tiene que ver con el respeto de sus principios y de sus valores. Si me permiten antes solo un comentario del tema de la paz. A mí me parece que es una burla volver a abrir un proceso de paz con un grupo que traicionó el acuerdo de paz. Primero, yo fui votante, yo voté sí al acuerdo de paz. Y voté con muchos temores, como muchos colombianos seguramente, y con miedo de que no fueran a cumplir, pero con la esperanza. La FARC no entregó ni la mitad de las armas, ni ha reparado a sus víctimas. Y todo lo contrario, quedaron con las rutas, quedaron con las armas y siguieron haciendo la guerra al país. Y me parece una burla absoluta que hayan tomado la decisión de reabrir un proceso de paz con la llamada Segunda Marqueta y que después de tantos fracasos sigan insistiendo de pronto un tipo como Leonard Márquez, ni siquiera sin saber si está vivo o muerto, todo sí ya predote. Y uno aquí tiene que entender también por qué el afán de que eso pase. La pregunta es ¿qué les debe? Gonzalo, ¿qué les debe por Dios? Que aquí la única insistencia es cómo se favorece a Nele, al clan del Golfo de disidencia del FARC. Eso tiene un nombre. La paz total nació con el pacto de la Picolda en campaña presidencial. Y lo mismo acá. Mire la paz. Ustedes la paz tiene muchos componentes de acuerdo a eso. Para mí, mire lo de Medellín. Todos estos mafiosos que están en Itagüí pidiendo reconocimiento político. No hay marco jurídico. No hay marco jurídico para la discusión ahora. Y tienen voceros, nombran voceras cuestionadas, como dijeron esta semana. Y uno dice, casi a dónde va a ponerme, ¿cuál construcción de paz? Si desde las cárceles siguen extorsionando, siguen asesinato, ordenando los asesinatos entre ellos mismos aquí. Hubo quien mató a Pichibordo aquí en Medellín hace 4 o 5 meses al día histórico de la terraza, tipo mismo. Y la autorización del gran jefe de April Lundato era posible que eso pasara. Y no pasa nada. El gobierno deja aquí sin delinquir desde las cárceles. Y la fuerza pública maniatada completamente. Pues la pregunta es ¿cuál construcción de paz? Los únicos que hoy están en paz son ellos. Los únicos que hoy están en paz son ellos. Y la gente de los territorios extorsionada, desplazada. Y eso que para no hablar solo de lo que va de Medellín. Todos los días estamos recibiendo más y más víctimas de la violencia. Tiura, del Nordeste, del Banocao. La presión social no aguanta. Y si tú lo sumas al 10% de la población hoy de Medellín ya hoy, que es población migrante venezolana, y la presión social tiene un punto en las ciudades donde uno dice, Estado. El ELN acaba ahorita de perpetrar un atentado con explosivos y asesinó 5 militares. Es como un número que continúa y que sigue. El ELN va y la tarea y la tarea y la cara hasta que llegue a la elección.
y dice que sí, que quiere dialogar con el próximo gobierno. Y así nos vamos a mantener. Yo realmente, yo veo eso de una forma muy negativa, y yo cuando hablo con la gente en la calle, siento también como ese sentimiento de malestar y de dolor. Y vuelvo y digo, la preocupación de esto es cómo sostener una democracia cuando hay unas estructuras criminales que la ponen en riesgo y que pueden inclusive llegar a estar en pocos meses o en pocos años muy por encima de las capacidades del Estado, excediendo el debilitamiento de las fuerzas militares y de policía. ¿Cómo va a ser la recuperación? ¿Cómo mantener una democracia con grupos criminales que hay en todos los territorios? Cuando un helicóptero normalmente en operaciones volaba 300 horas al mes y hoy vuela 20. Hay una estrategia, como la veo yo, de debilitamiento intencional de las capacidades del Estado para mantener la tranquilidad y la paz en los territorios, para obligar siempre a negociar con él. A mí me parece gravísimo eso. Yo entiendo lo que dice Gonzalo, eso podemos tener muchas diferencias, pero vuelvo e insisto, yo voté sí, yo todo aquí siempre decía, claro, los que están en contra era para el peor error. Eso yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos, como lo dice Gonzalo, vamos a favor de la paz. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo. Y la pregunta es cómo si se ganó por el no. Cómo a toda costa impusieron una voluntad que no era ni siquiera era las más divididas. Tú voté por eso. Y eso divide el país. Y eso sí que desfortalece la democracia. ¿O para qué la democracia? Para que haya un plebiscito, para que haya unas elecciones, para que la gente salga y vote y llevamos los problemas. Justamente de una forma civilizada. Esa es la forma, o de otra forma existe. Porque es donde uno sí dice que falta mucho, preocupa lo que está pasando. Y uno de los componentes de los que poco se habla cuando hablamos de mantener la paz y garantizar la democracia en nuestro país, es como si las estructuras criminales no existieran y no estuvieran más fortalecidas. Son de las peores amenazas. ¿Cuánta gente van a movilizar en las elecciones presidenciales o regionales como ya lo hicieron en la pasada? Movilizar especialmente en el Pacífico. Movilizar en zonas como Urabá, como movilizar en zonas del nordeste, en los Vago Cauca. Eso lo van a hacer y van a incidir y van a seguir incidiendo. Entonces yo sí tengo esa preocupación y frente a las empresas, Pervino me voy a ir para que Alejandro lo interview. Lo voy a dejar. Ya termino molesto y es, hay empresas, lo primero es que yo creo que el 97% de los empleos por lo menos allí lo generan las empresas. Hay que cuidar las empresas. La gente depende de los salarios, la gente depende de las empresas. 97%. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Generar las condiciones. Claro que tiene que haber responsabilidad social, todo. Genere buen empleo, haga las cosas que páguele bien a su empleado, trátelo bien, todo lo que tiene que hacer, aporte al medio ambiente, yo estoy de acuerdo. Pero no todas las empresas tienen la misma capacidad. El 97% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que sin mucho día a día son viendo cómo logran subsistir de acuerdo a nuevos impuestos, nuevos tributos o cosas que les pone el Estado. Y toda la responsabilidad para solucionar los problemas, como educación, salud, servicios públicos, debería hacerlo el Estado, que es lo que dice Gonzalo, administraciones eficientes. Con todas las problemáticas que puedan tener, yo sí creo que nosotros tenemos un empresariado muy comprometido, por lo menos yo lo veo así, Nativo, y yo resalto eso, yo lo veo en Nativo, yo lo veo en Nativo, que lo veo en otra anterior, pero no le podemos pedir lo mismo a una empresa y está empezando, que tiene 2 o 3 empleados, o empresas que tienen 1000 empleados que tienen capacidades porque tienen grandes capitales de apalancamiento de acuerdo a la inversión, pero sí juegan un papel y sí contribuyen a la paz. Para mí, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Seguir generando el CEO, que es lo que necesita nadie. Gonzalo, 30 segundos. Bueno, yo no me voy a enfrascar en ninguna discusión con Fede aquí sobre ese capítulo de la paz, muy particularmente, pero hemos hablado hoy de las reformas constitucionales, lo importantes que han sido para el país, y no hablemos de la FARC, o no hablemos de los paramilitares, o no hablemos de el ELN de ahora y toda esta cosa que se ha armado, que estoy totalmente de acuerdo contigo que eso pues no ha empezado a funcionar. Pero sí hablemos, por ejemplo, el M-19, como sí se hizo una paz, que además como fueron protagonistas muy activos, no en el Congreso, en la reforma constitucional que estamos diciendo,
nos dio el pie a una de las cosas más importantes y la hemos adictado como buenas hoy en día. Que todos se metieron, no todos se metieron, uno se salió. Igual pasó con los paramilitares, hay muchos metidos en esos grupos, metidos en la droga, etcétera, etcétera, pero tampoco podría decir por eso que les hundir y haber hecho justicia y paz no haya sido bueno. Y habrá que seguir tratando, y da muy duro ver cuando unas fracciones o muy buen componente se sale, porque al final pues es mejor la paz que la guerra. Y claro, hay que tener un ejército más fortalecido, hay que tener más recursos, y en cuanto a y hay que estar dispuestos también a que cuando hay que pelear y hay que defender esos territorios, que a los campesinos y a los pobres necesitan de esa tierra, hay que hacerlo. Pero también es muy importante decir pues que Colombia debe trabajar más el empresariado para que los que menos tienen suban más. Y opino que deberían participar un poco más en política. Por ejemplo, se volvió la norma de que a una empresa cualquiera, hasta mediana, no hablo de las pymes chiquitas, ni de las informales, ni las extranjeras, ya no se meten en política. Dicen, no, yo ahí no apoyo a mi candidato. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho Federico. Pero es que eso se volvió que si donde le dio peso me enreda y nos entró ese miedo. ¿Cuál miedo? Apoyemos a los que nos gustan. Apoyémoslos, que esos son los que deben ganar y los que nos van a ayudar a administrar bien este país. Bueno, con ese entonces sale de Lima. Una cosa, Fernando, que mañana quiera una lástima que hubiéramos cerrado. Muchas gracias a todos. Yo resumo esa conversación con un mensaje, y es cuidar lo público, y que lo público es de todo, con esa diferencia que hace Fernando, de lo público no es satán, y que salgamos de aquí animados a eso. Gracias a ustedes, gracias señores por acompañarnos.